Esos cuentos antiguos, como traen vida, ministran profundamente. Queremos bendecir a los pastores de esta casa, allá donde están. Queremos bendecir su vida también y felicitarle porque está acá en este servicio y culto familiar. Vamos a iniciar de lleno con la administración de la palabra. Por favor, cierra tus ojos. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas siempre, Señor. Gracias porque nos trajiste a este lugar para transformarnos, para ayudarnos, para sostenernos tal como tú lo dijiste, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. La ayuda de Dios, una de las palabras griegas que más se usan para la definición de la palabra ayuda es la palabra sinergos o sunergos. Es de donde viene la palabra sinergia. Es la palabra que más se usa cuando se hace referencia a la ayuda. En el libro de Isaías, en el capítulo 11, cuando estaba siendo profetizado, anunciado que el Cristo había de venir. De hecho, el capítulo 11 del libro de Isaías dice el reinado justo del Mesías, del ungido, del enviado. Cuando se estaba profetizando en la dispensación del Padre, oiga por favor, en la dispensación del Padre, cuando se estaba anunciando y profetizando que vendría Él, dice el libro de Isaías en el capítulo número 11, versículo 2, y reposará sobre Él el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, de inteligencia, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Es decir que el Cristo iba a venir, el Padre, en la dispensación del Padre, o es decir, no había venido Cristo ni el Espíritu Santo a plenitud. El Padre estaba anunciando que vendría el Cristo y vendría con ayudas, vendría con sinergos. Que esto no son personajes, son ministraciones de Dios. Es la manera en cómo Dios administra, ministra a lo que vendría a ser el ministerio del Cordero. Ahora, en la dispensación del Espíritu, del Hijo, es decir, ya estoy hablando ya no de la acción del Padre, sino en la dispensación del Hijo, volvemos a encontrarnos con que ahora el Cristo, el que encarnó, el verbo hecho carne, el que anunciaba Isaías 11, que tenía ayudas, ahora también él tiene 12 hombres. El mismo Cristo, el mismo Mesías, aparece encarnado con sunergos, con 12 hombres que él escogió. Eso lo dice en Marcos capítulo 3, en muchos versículos lo menciona. Y cuando el Señor se va, el mismo Cristo, el mismo anunciado por Isaías 11, él se va y se queda el cuerpo místico de él, vuelve a aparecer la palabra sunergos. Es decir, que hay sunergos del Padre, del Hijo y en la dispensación del Espíritu. ¿Qué significa la palabra sunergos? Es una palabra compuesta por dos raíces griegas. La primera es sun, que significa unión o unir, y ergos, que significa acción. Es decir, que Jesús podía hacerlo todo porque Jesús es Dios, Cristo es Dios, ¿o no? Él podía hacerlo desde el principio, pero nos está diciendo a nosotros que siendo Él Cristo, siendo Él Dios mismo, le da participación a otros para que de alguna manera
sean partícipes de lo que Él está haciendo. Y no estamos hablando de personas, estamos hablando de ministraciones. Por eso es que quería que usted observara Isaías 11, porque aquí dice el Espíritu de Jehová, el Espíritu de conocimiento, el Espíritu. No son hombres, son ministraciones. Igual cuando Cristo, Él escogió a los 12, no los escogió por su color, por su pelo, por su altura, porque en ninguno de los pasajes, cuando ellos son escogidos, no hay una referencia física de ellos, pero sí hay referencia física cuando escogieron a David, que era rubio, hermoso, de buen parecer, o cuando agarraron a Saúl, pero cuando agarraron a los a las ayudas, los escogió por una administración que ellos iban a dar. Fíjate tú. Yo me quiero enfocar específicamente en los sinergos de la iglesia, los sunergos de la familia, porque somos familia, ¿no? Pablo dice que somos familia de Dios. Entonces vamos a ver cuál es la ayuda que de alguna manera se usaron y se deben de usar para edificar la iglesia. El apóstol Pablo, como perito arquitecto de la iglesia, él no hizo todo. Por eso, en esta imagen usted mira que es una construcción. Y en la construcción hay madera, hay piedrín, hay bloc, hay cemento, hay hierro. Es decir, que cada uno de estos hombres tiene una especialidad. Y es importante su conocimiento, su ministración, oiga, su aportación. ¿Dónde están los herreros? No puede decir un carpintero, yo lo hago, si no, yo lo hago. No porque usted trabaja carpintería, señor. Yo necesito herreros que sepan. ¿Dónde está el carpintero? Y diga el herrero, yo lo hago. No. Cada uno de ellos hace una labor. Es una administración o una aportación a la construcción. Y cuando Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, porque nosotros somos colaboradores. Y la palabra colaborador en el griego, si usted lo revisa, la palabra sunergos. Y una de las definiciones de sunergos es ayuda. Porque nosotros somos ayuda de Dios. Mire qué interesante. De hecho, el capítulo 3 de 1 Corintios, el título que tiene, que le pusieron, por cierto, se llama Colaboradores de Dios. Si usted lee la Reina Valera, dice colaboradores de Dios. Pablo dice, nosotros somos ayuda de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, cuando estamos hablando de estas ayudas en la iglesia, quiere decir que cuando Pablo intima, se junta, escoge, llama a alguien, lo hace en virtud del Espíritu. Es decir, que hay una administración en cada persona que Pablo tuvo cerca y usó a beneficio de la iglesia. Le voy a poner, por lo menos, le voy a poner 2 ejemplos. 7 en la dispensación del Padre, Isaías 11, 12 en la dispensación del Hijo. Y por lo menos yo encontré rápidamente 12, pero más o menos dibuja estos hombres que usted mira aquí. Estos hombres, la Biblia dice colaboradores. O sea, Pablo describe a un montón de gente, pero no a todos les llama colaboradores. No a todos les llama ayuda. Por ejemplo, aquí dice Priscila y Aquila, Romanos 10:3. Urbano, Romanos 16:9. Timoteo, Romanos 16:21 y Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 2.
Le llama colaborador a Tito en 2 Corintios 8:23. Le llama colaborador a Epafrodito en Filipenses 2:25. Le llama a Filemón en Filemón 1:1. A Tíquico en Colosenses 4:7. A Juan Marcos en Filemón 1:24. A Aristarco en Filemón 1:24. Demas, Filemón 1:24. Lucas, Filemón 1:24. Y Aquila en Romanos 10:3. Ok. Ahora, lo extraño es de que a Bernabé y a Silas o a Silvano no le llama colaboradores. Yo no estoy diciendo que no lo son. Obviamente, Bernabé, Silas eran colaboradores, pero yo no me quiero enfocar en todos. Me quiero enfocar en que estas no son personas que fueron escogidas como David. Voy a escoger a Timoteo porque es joven. Es joven, es atractivo, es simpático. Voy a escoger a Aristarco porque tiene orejas grandes y puede oír más. Voy a escoger él los escogió en virtud del Espíritu porque ellos tenían ciertas características, ciertas ministraciones, cierto espíritu que ayudarían a la edificación de la familia. Es decir, que nosotros tenemos un montón de ayuda. Fíjese que cuando yo estaba orando, todo esto fue porque un día me puse a orar y yo le pedí al Señor que me ayudara en cierta cosa. Y el Señor en mi corazón me hacía ver que yo lo que estaba esperando es algo sobrenatural. Que así como el gas, pues que ahí está el gas y me ha durado 9 meses y algo sobrenatural, Dios me está ayudando. Esa es la ayuda que a veces nosotros pedimos. Señor, ayúdame con este conflicto en mi trabajo, y que cuando nosotros lleguemos a trabajar el día lunes, el jefe cambió, hasta otro peinado tenga y te diga, mira, va hacia adelante, y usted diga, solo Dios lo puede hacer. Claro que Dios puede hacer ese tipo de ayuda. O tal vez esperamos la ayuda en que a nosotros nos dé esa capacidad. Señor, yo no aguanto a mi marido, yo no aguanto, ayúdame, porque estoy reventando, yo no aguanto a mi vecina, Señor, ayúdame. O sea, no creo que lo puedas cambiar a él, porque la verdad que está cardíaco, este hombre o esta mujer, no creo, pero a mí sí me puedes ayudar. Ayuda, esa es la ayuda que nosotros pensamos. Pero ¿cómo miras tú que la ayuda la tengas a la par? Mira que te da la par. ¿Qué me va a ayudar este gritón? Si me mira a mí ahorita, ¿qué me da este gritón? Ni con su vida puede. Oye, ¿qué me ayuda esa señora? Este viejito, este patojo, este niño. ¿Qué me va a ayudar? ¿Qué me va a ayudar? No estamos hablando de personas, son ministraciones, son funciones que representan a estas personas dentro de la edificación de nuestras vidas como iglesia, como cuerpo de Cristo. Esa parte ya no la miramos. Yo tengo conflicto en mi trabajo y la ayuda que yo espero es que o lo cambies al jefe o me cambies a mí. Pero no, la ayuda que yo te ofrezco para tratarlo a él está con tu compañero. ¡No, hombre! ¡Ya! Partida del mundano, ¿qué me va a ayudar? Ese es el problema. Que Dios le dijo a Cristo, te voy a dar 7 espíritus para que te ayuden. Dios le dijo el Padre dijo a Jesús, vas a escoger a 12 hombres para que te ayuden. Es decir, que si alguien le pedía agua a Jesús, Pedro podía darle el vaso. No, yo quiero que Jesús me lo dé y que me lo dé así, como así, miren, que me lo traiga flotando. Yo quiero, si Dios es un Dios sobrenatural y ahorita está de moda tentar a Dios en cosas sobrenaturales. No, hermano, nosotros vamos a ver a Dios la sobrenaturalidad en un momento. A veces podemos caer en tentar a Dios con esperar estas cosas. Cuando hablo de los sinergos,
de la iglesia. Estoy hablando de, por ejemplo, Juan Marcos. Fíjese que Juan Marcos dice la Biblia que era un colaborador de Pablo, el perito arquitecto de la iglesia. Los que creen que Pablo fue el que, pues el diseño no lo hizo Pablo, él tenía los planos. Y conforme los planos que le revelaron a él en el monte, obviamente, igual que Moisés, él edificó, pero él no podía edificar solo. Él necesitaba ayuda. Y así como Moisés le dijo a algunos de ustedes, les voy a dar un espíritu, Jehová les puso un espíritu para que pudieran hacer ciertas cosas, ¿sí o no? Aquellos que trabajaron en la plata, el Espíritu de Dios vino sobre ellos y los capacitó para hacer ciertas labores. Entonces no es una persona, es una administración, es un espíritu que ayuda a hacer la obra de Dios en nosotros, puerta de salvación, en nosotros como familia González y en nosotros individualmente. Ok. Juan Marcos, ¿qué es lo que ministra Juan Marcos? ¿Cuál es la aportación de Juan Marcos? Mire esto. Hechos capítulo 13, versículo 5 dice, y llegados a Salamina, Pablo estaba iniciando su primer viaje misionero. Cuando llegamos a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, pero tenían a Juan de ayudante. Juan les estaba ayudando. Pero mire lo que pasó, mire cómo es eso, como algo profético, 8 versículos después. Estamos leyendo el versículo ¿qué? El versículo 5. 8 versículos después y número 8 reinicio. Mire la manera en que reinició este hombre. 8 versículos después nos encontramos con esto. Y habiendo zarpado a Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perche de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Es decir, que los dejó, los abandonó. Usted dirá, Lara, chica, pero ese es chicle masticado de años, pastores, que viene a hablar de eso, y eso hasta mi abuelita se unió con esas cosas. No, usted no ha entendido. ¿Sabe por qué hay gente que se va y regresa? Para edificar su vida. Dice la Biblia que cuando regresa, mire lo que dice Pablo. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, oiga, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a verlos, recíbanme. Viene la hermana que se fue. No le hablemos. Véngase para acá nosotros. Los fieles. Los que nunca hemos abandonado. Véngase para acá. ¿Qué tal, hermana? Hola. Pues sí, mucha. Cerremos el círculo, mucha. No, Pablo no hizo eso. Díganle, si bien, recíbanle. Reciban al que se fue. Reciban al que cayó. Reciban al que se rebeló y se fue a la calle. Recíbanlo porque él es un colaborador. Él nos va a ayudar a edificar nuestras vidas. Hay alguien que necesita verse ir y regresar para entender lo que es poder porquería fuera. Hay alguien que necesita regresar para que de esa manera nuestro corazón sea formado a la imagen de Cristo. Mira lo que termina diciendo Pablo, segunda de Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Tomad a Marcos y traedle porque me es útil para el ministerio. Ay, no. Lo contrario nosotros, ¿no? Se fue y regresa, no hay que tomarlo en cuenta. A mí, fíjense, hermano, que cuando yo estaba estudiando y yo orando, recibiendo esto, yo de verdad que me puse a pensar, dije, la verdad, sinceramente, yo necesito ser edificado en esto, fíjese, hermano. Porque hay gente que se va y no se va bien, lo que se va lastimando, hiriendo, mintiendo, robando,
Y si yo no lo entiendo, que yo fui uno de esas personas, que es miserable sería yo, hermano. Y no soy yo, soy el único. Usted también. Porque aquí nadie es salvo porque lo merece. Nadie pudo comprar la salvación. Se la obsequiaron y se la regalaron. Entonces, ¿qué es lo que aporta este colaborador, Juan Marcos? Aporta el comportamiento de la persona que se va. Hermano, solo imagínese, era el primer viaje del apóstol Pablo. Era el inicio. Definitivamente no mucha gente estaba, y allá el tercer viaje obviamente ya estaba estructurado como misionero, pero al principio, hermano, costó. Y este hombre se va, en lugar de sumar, restó, en lugar de ayudar, quitó. Es decir, que pareciera que no era un colaborador, pareciera que era un emisario del diablo. Pero no, se restauró la relación con Pablo. Sí, tuvieron una discusión muy grande con Bernabé. En el capítulo número 15, creo que tuvieron una discusión muy grande, porque Bernabé quería iniciar su segundo viaje, igual que Pablo, solo que Bernabé quería llevarse a Juan Marcos, y Pablo no quería que fuera él. Pero algo sucedió en el corazón de Pablo, que después el Señor ministró el corazón y resultó siendo uno de sus más leales colaboradores, uno de los hombres más usados que tuvo Pablo para edificar la iglesia. Número 2, Tíquico. Ya, yo le puse la imagen en donde está, en donde se le llama colaborador a Tíquico. ¿Qué es Tíquico? ¿Qué aportación le da Tíquico a nuestras vidas? ¿Qué ayuda? ¿Qué ayudaba a Tíquico a levantar la iglesia? Bueno, dice la Biblia en Colosenses 4:7, todo lo que a mí se refiere, oiga lo que dice Pablo, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Ahora le dice a la iglesia de Éfeso, ya no a la iglesia de Colosas, a la iglesia de Éfeso le dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que yo hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Entonces, ¿qué trabajo tenía Tíquico? ¿Qué trabajo tenía Tíquico con Pablo? Bueno, usted quería saber algo de Pablo, se le preguntaban a Tíquico. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Que todo que todo lo que usted quería saber de Pablo, había alguien que lo sabía. Esto significa que Pablo era transparente. Cuando un ministro, cuando un pastor no le da acceso a la gente, oye, pues es sospechoso. Porque a Cristo le conocían hasta el ronquido. A Jesús le conocían sus zapatos, su ropa, qué le gustaba y qué no le gustaba comer. A él lo habían escuchado sudar, llorar, lo habían visto sudar. A Cristo, Jesús. Pero cuando un ministro, no, y nosotros hasta aquí llegas. Aquí la iglesia ya no tiene acceso. Yo tengo mi vida personal, mi vida privada. Tranquilo, Maluma, tranquilo, Ricky Martin. Tengo mi vida privada, dice. No, Pablo dijo, ¿quieres saber de mí cualquier cosa? Pregúntenle a él. Mis negocios, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? Pregúntenle a él. Es decir, él era una puerta abierta. ¿Qué es lo que te enseña a ti? A ser transparente, a que te ministres, pues. O sea, la ayuda de Dios es Tíquico. ¿Y qué te dice Tíquico? Que seas transparente. Si es transparente el perito arquitecto de la iglesia, ¿qué ejemplo debemos de seguir? Pablo dijo, todo lo que miren de mí, que yo sigo a Cristo, que es Cristo. Cristo, ¿cómo es? Transparente. Tengo hambre. No, ¿dónde? Cristo sí era. Entonces, ¿qué dijo Pablo? Yo igual que él.
Y nosotros, como discípulos, igual que él. No, yo no le voy a decir eso porque, ay, no, ¿cómo le voy a decir eso? Si a mí me chiveo. No, ¿cómo va a decir que yo soy carnal y yo soy full espiritual? No, hermano. No, usted tiene que ser transparente. Usted tiene que ser, ¿qué nos enseña Tíquico? Que debemos de ser transparentes. Debemos de ministrarnos. Debemos de decir la verdad. Debemos dejar que la luz nos atraviese. ¿Sabe qué es lo que hace la transparencia? Deja ver el interior. Pero cuando una persona, mire, por eso es que, hermano, necesitamos la ayuda de Dios. Por aquí no estoy hablando de que Dios venga sobrenaturalmente y te dé, puchica, necesitaba dinero y me puso para la billetera, o necesitaba un mejor sueldo, un mejor horario. Eso es lo que buscamos, pero la ayuda la tenemos. Esas administraciones deben de recorrer la iglesia, porque de esa manera la iglesia fue levantada con esas ayudas. Usaron a Juan Marcos. ¿Usted cree que Pablo no sabía que le iban a recordar a Juan Marcos siempre su pasado? Oye tú. Yo imagino que siempre hubo gente que diría, ay, ahí viene el que se fue. A ver si no se va otra vez. Va. Ahí viene Juan Marcos. Ese ya se fue una vez. Y lo dejó vendido. Saber. Necesita la administración de Juan Marcos. No, yo estoy bien. No, yo no me voy a administrar. No, yo no tengo nada que ministrarme. No, usted necesita la administración de este hombre llamado Tíquico. Lucas. Miren, este es otro tremendo. Mire, de Lucas hay un montón que hablar, pero no tengo tiempo, pero solo me voy a enfocar en una sola cosa. Colosenses 4:14 dice, os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Fíjense que dentro de los saludos que Pablo menciona es a Lucas, pero miren lo que dice de Lucas, médico. Usted saluda así usted así saluda. Te manda saludos el hermano Jorge, el contador. Contador no es hermano. El hermano Jorge, el contador. Te manda saludos el hermano Julio, el ponchero. el ponchero, ¿por qué? Porque vende ponche. Te manda no. ¿Por qué dijo médico? Porque Lucas prestó su servicio durante todo el tiempo que Pablo estuvo ministrando. Es decir, lo que él podía hacer se lo dio al servicio de la iglesia, al servicio de Dios. Tanto es así que dice el último versículo, mire, si usted búsquelo en internet y usted mire cuáles fueron las últimas cartas que Pablo escribió, y le va a aparecer segunda carta de Timoteo. Y una de las cosas que dice el apóstol Pablo, ya anciano, no le estoy hablando de que estaba él en su segundo viaje, no, ya anciano, lo que dice, solo Lucas está conmigo. ¿Qué significa? Que Lucas vio pasar un montón de gente. Y Lucas vio que Pablo se enfermaba. ¿O usted cree que Pablo era Jimán? No. Y por lo menos dicen algunos teólogos, algunos estudiosos, que Pablo tenía por lo menos 2 o 3 enfermedades. Y que ahí estaba el doctor Lucas. Cuando Pablo se ponía, cuando la apedrearon, dice Flavio Josefo, creo que es el que dice que sí lastimaron a Pablo. Cuando lo agarraron a pedradas y lo sacaron, quedó con secuelas. Y ahí estaba el médico Lucas. Entonces se raspaba, ahí estaba Lucas, a la par. Por eso usted mira en Hechos de los Apóstoles, donde está el Lucas, ese es el que escribió Hechos de los Apóstoles. Lucas escribió Hechos de los Apóstoles. Y en algún momento dice Lucas, y nosotros nos venimos y naufragamos en el mar. Y todos los que estábamos ahí vimos esto. O sea, Lucas estuvo con Pablo cerca. Ahora, mira Lucas dónde predicó. Mira Lucas dónde liberó. Mira Lucas dónde sanó. No.
La aportación de Lucas era el conocimiento que tenía. Si aquí hay algún carpintero, no sea así, hombre. Hay mucho que hacer en la iglesia. Algún herrero, algún pintor, algún brujo. Ay, ya. ¿Sabes? Para que se ríe, hermano, hombre. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña Lucas? Que podemos nosotros ser útiles en lo que nosotros podemos hacer. Lucas tal vez no era un buen orador, no era tal vez un buen predicador, no se le mira en lugares donde esté predicando como Pedro, como Timoteo, no, pero nunca se apartó de Pablo. Nunca se apartó de Pablo. Pablo dice que os saluda Lucas el médico. Y después dice, y el único que se quedó conmigo al final es Lucas. No hay excusa, hermano. Es que no puedo cantar. No puedo. Por cierto, hermano, queremos bendecir a los pastores allá donde se encuentran, que la mano del Jehová los bendiga, los sane, los restaure para la gloria del Señor, porque queremos que regresen pronto. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Timoteo. Crisis. Mire la imagen que por ahí encontré. Guapo el muchacho, ¿va? Es que fíjense que Timoteo tenía algunas características, fíjate. Timoteo tiene un montón de aportaciones para la edificación, pero uno de los más importantes es que a Timoteo, oiga, a Timoteo lo llamaban para cuando había crisis en las iglesias. Pero no era porque él era bravo, era porque él tenía un corazón muy, muy tranquilo. Era alguien pasivo, que la gritaban y todo, pero él era muy controlable. De hecho, algunos refieren a Timoteo como alguien que era muy parecido al apóstol Pablo. De hecho, Pablo habla de Timoteo haciendo esa referencia, que Timoteo era como él, pero eso es otra historia. Fíjense que a Timoteo en Tesalónica lo enviaron para animar en medio de la persecución. Los hermanos de Tesalónica estaban pasando una situación difícil y la iglesia estaba por desboronarse. Y pues obviamente preocupado, el apóstol envió a Timoteo. En Corinto fue enviado porque tenía que calmar las divisiones. Era una iglesia muy fuerte. Había mucha presencia en la iglesia de Corinto, por lo tanto también había mucho pecado. Había mucho problema, pero había mucha gloria en Corinto. Mucha gloria en Corinto. Y había mucha división. No, por aquí, nosotros somos de la hermana Laurita. No, yo prefiero a la hermana Silvita. No, yo prefiero a la hermana Heidi. No, por acá. Entonces, Pablo dijo, habla a Timoteo. En Éfeso, su misión era la más difícil. Y aquí en Éfeso se quedó, aquí está la cita, miren. Aquí en Éfeso se quedó un tiempo largo, porque lo que estaba hablando, lo que estaba pasando, aquí se mire, cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Es decir, en esta iglesia habían falsos maestros y estaban pervirtiendo la fe de algunos. Y mire qué calibre de Timoteo, porque fue enviado por el apóstol a que se quedara ahí y que él resolviera esa crisis. La misma situación en la iglesia de Tesalónica, la misma situación en la iglesia de Corinto. Es decir, que Timoteo, la aportación es que hay momentos de crisis en nuestras vidas. Hay momentos de crisis en la iglesia. Necesitamos a Timoteo que puedan administrar sus pensamientos y sus decisiones en medio de la crisis y no ser alocados. Hay cosas que yo admiro del hermano Jorge, de mi papá, del hermano Mario, que yo sé que ellos me superan
y creo que a la mayoría por su experiencia de vida, por sus años, por lo que han vivido. No son alocados, no son como uno, ¿verdad? Que a veces se pone así como que se pone no, no. Entonces, yo siento que este Timoteo definitivamente tuvo que tener el Espíritu Santo porque no era viejo. Sin embargo, tenía el investimiento del Espíritu para aportar tranquilidad en medio de una crisis, ya sea doctrinal, ya sea de persecución, ya sea de división. Timoteo estaba ahí para decir, miren, miren, pues hagamos una cosa, miren, y solucionó los tres problemas. No fue el apóstol, no fue Pablo el que llegó a solucionar los problemas. Pablo envió cartas, por ejemplo, Tito. Vean, miren la cara de Tito. Este Tito es el último. Es un caso muy especial, porque fíjense que Tito es un hombre que nos ministra carácter. No lo dije ahí. Carácter. ¿Usted sabía quién le mandó, por medio de quién llegó la carta de Pablo a los Corintios, cuando Pablo le dice a los Corintios, el tal, entréguenlo a Satanás para que muera? ¿Quién cree usted que llevó esa carta? No tenía que ser uno aguado. Imagínense que el pastor mande una carta y diga, mire, hermano, de ahora en adelante, todas las personas que no vinieron a hablar antes, o lo peor, por favor, y pueden arremeter contra mí. No, ¿y usted quién es? No, aquí que venga el pastor más, porque aquí el que tiene el auto. Imagino que ahí, ¿cómo que se vaya mi abuelo, mi primo, mi hermano, mi hijo, mi cuñado, que se vaya? No, que venga Pablo, no, Tito, aquí, mira, vos aquí. Tenía que tener un carácter. No que tenga que bravo, no estoy hablando de carácter bravo, no estoy hablando de tiene que ser enojado. Mejor tiene cara de chucho, no, hermano, no estoy hablando de enojado, es de carácter. Autoridad, aunque todos tenían autoridad, pero ¿sabes cuál es el punto de Tito? Es que él lo que nos enseña es tener el carácter para enfrentar el pecado, lo que no está bien, lo que no es correcto. Un día unas personas se fueron de aquí y se llevaron a un grupo de hermanos. Y me fueron a buscar. Llegaron a la casa como que sin nada. ¿Qué tal? Porque obviamente yo no estaba pastoreando, eran mis papás. Llegaron conmigo. ¿Va? ¿Qué tal? Y aquí, que allá. Y ahora yo no pude evitarlo. Hermanos, pasen adelante, son bienvenidos, pero quiero decirles algo. Si no les digo esto, yo fallo como su hermano y fallo como ministro. Pero lo que ustedes hicieron no es correcto. Yo lo que espero es que vayan a pedirle perdón a sus pastores. No, pero hay gente, alguien que no tiene, pero pasen adelante, siéntese aquí, ¿no quieres algo? Ya se me salía el nombre. ¿Quieres algo? Toma. Ay, que no es sin carácter. No, eso, no, o sea, yo no tengo problemas con vos, pero sí te quiero decir una cosa, eso no está bien. Eso no es correcto. Sos cuerpo de Cristo y yo sé que tengo una responsabilidad. Yo no te puedo tratar así como que nada ha pasado. No, hermano. Eso no está bien. Tienes que hacer las cosas, así les dije, tienen que hacer las cosas bien. Hacerlo correcto. Eso hacía Tito. Tito llegó la carta y fue una revolución. Usted se recuerda aquel pasaje que leímos el otro día, donde decía que la tristeza, vamos a buscarlo. École. Primera de Corintios. No, es segunda de Corintios.
capítulo 7. Y ya con esto me despido. Mire pues, mire lo que dice. Según la carta de Pablo a los Corintios, del versículo 2 en adelante está hablando de primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, cuando este hombre le quitó la mujer de su padre. Pero dentro del contexto lo que dice es versículo 6, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, le está hablando a los corintios, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto y vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, aunque os contristé con la carta. Es que Pablo les dijo, al que hizo esto, sáquenlo de la iglesia. Sáquenlo. Ya se imaginan los líderes, ¿verdad? Y que un hombre llegue una carta a decir eso, ya se imagina. Pero miren la repercusión que tuvo. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, ese contexto, ese pasaje tan famoso, hace referencia a el resultado de la administración de Tito a la iglesia de Corinto al darle esa carta. Porque en esa carta Pablo no solo estaba amonestando al que hizo eso, sino a toda la iglesia. Ustedes cómo se mantienen alabando y adorando y el gran pecado que hay adentro. Imagínense ustedes, ahí no podía ir un aguado, ¿verdad? Le mandaba esto el apóstol Pablo. Venga. Estoy leyendo a los ancianos, los líderes, pastor, copastor, diáconos leyendo, ¿va? Y todos regañados y Tito así. No, Tito serio. Me imagino que tuvo una intervención con la iglesia, pero fue tan espiritual que lo llevó al arrepentimiento, que la iglesia dijo, es cierto. Entonces, hermanos, la ayuda ya la tenemos. Aquí hay algunos Titos que tienen carácter para enfrentar al pecado y hablarle como debe de ser. Mira, eso no está bien. Y sinceramente, hermano, por eso sinceramente a mí no mucho me quiere la gente. Porque la gente lo que quisiera es que como yo caí y me revolqué, yo debo de aguantar y no debo de decir nada. No, si no Dios me hubiera dejado tirado. O sea, si me levantó es para decir, yo sé lo que es estar en esa tumba. ¿Para qué se van a meter en esa tumba, pues? Aquí hay gente como Timoteo, gente que en medio de la crisis podemos nosotros usar, hermano Mario, hermano Jorge, el pastor, gente madura, adulta. Y tenemos esta situación, ¿ustedes qué piensan? O personas como Juan Marcos, que ya estuvieron lejos del Señor y que pueden decir, sí, hombre, la verdad es que ahí sí yo fallé, hombre. No, hombre, pero yo soy un Dios de oportunidades. Y es más, el que se fue puede Dios usarlo de una manera mejor que antes. Entonces, yo solo cité 5, 12. Se lo dejo para que usted lo estudie, pero esa es la ayuda de Dios para edificar su vida, su familia. En crisis necesitamos a algo.
porque hay crisis en la casa. Hay una unción, una administración que viene del Espíritu de Dios. Yo quiero orar. Hermano Mario, ayúdame por favor, perdona. Quiero orar por algunas personas que reconocen que necesitan ayuda en su vida, hermano. Si hubiese alguien, antes que nos vayamos, si hubiese alguien que reconoce que necesita ayuda de Dios, y alguna de estas ministraciones usted necesita en su vida, tal vez cómo manejarse en un momento difícil, duro de su vida, cómo enfrentar una división. Yo le quiero pedir en el nombre de Jesús, si usted quiere pasar al altar, pase al altar. Sí, Señor. Nosotros somos ayudas tuyas, solo ayudas tuyas. Y queremos hacer bien nuestro trabajo, Señor. Queremos ser responsables, Señor. Y en esta noche te suplicamos que nos ayudes, Señor, para edificar nuestras vidas. Desde el más grande al más pequeño, sea visitado por ti, Señor. Sea auxiliado por ti, Señor. El Espíritu de Jehová, la unción del Santo sobre nuestras vidas. Ahí donde tú estás, solo tienes que creerlo y recibirlo. Y no dejes que se va aparte, no dejes que te roben, que se vaya lo que tú estás recibiendo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy nadie puede decir que Dios no le quiso ayudar. Porque hasta la palabra profética dijo, yo te ayudo. Y hoy al final Dios te está diciendo, te quiero ayudar. ¿Qué quieres que haga? En el nombre de Jesús.